Recordemos que las enfermedades reumáticas representan una causa muy común en la consulta, sobre todo a nivel de medicina general o medicina interna, en donde principalmente va el paciente a presentar una alteración en el aparato locomotor que puede estar causada por diferentes entidades, ya sea autoinmunes, infecciosas, degenerativas, metabólicas, entre otras. El dolor suele ser el síntoma principal que va a quejar a los pacientes que padecen algún tipo de enfermedad reumatológica. Inmediatamente escuchamos la palabra impacto, lo que nos suele llegar a la cabeza inmediatamente es la colisión o tal vez el choque entre dos seres o dos objetos. Y de este mismo modo quiero que visualicen cómo impactan las enfermedades reumatológicas en el paciente. Reciben prácticamente una colisión, un choque que lo va a afectar en diferentes esferas de su vida, desde la parte social, familiar, laboral y económica, y también mental y emocional. Algunos datos contundentes o cifras más bien que nos ayudan a ver el impacto global de estas enfermedades, tenemos que aproximadamente el 10% de la población general padece alguna enfermedad reumatológica y también son de las primeras 10 causas de invalidez en países tales como Canadá, Estados Unidos y México. Inmediatamente el paciente recibe el diagnóstico de una de esas entidades reumatológicas, va a tener un impacto en su vida a nivel tanto cognitivo como conductual y también emocional, que a su vez esto va también a impactar en lo que son sus roles sociales y también de manera directa o indirecta en su economía. La esfera emocional, como bien dijimos, también hay que brindarles mucha atención, pues también va a tener un impacto que se suele asociar sobre todo con síntomas tales como de ansiedad o también de depresión, y de los cuales se ha visto que los factores que mayor riesgo tienen para distrés psicológico son ser del sexo femenino, haber solamente cursado los estudios primarios, ser trabajador activo, poseer ingresos bajos, mantener una actividad clínica elevada, así como también un nivel de afección funcional importante. Las manifestaciones clínicas que también se asocian a tener un mayor impacto en la vida de los pacientes con enfermedad reumática son aquellos que afectan la calidad de vida, ya sea de manera directa o indirecta, en los cuales los síntomas principales son el dolor, seguido de la discapacidad por la limitación que les puede generar, y la fatiga, que la describen tanto física como emocional o cognitiva, que se puede ver de acuerdo a la patología en aproximadamente de un 35 a un 80%. En esta revisión publicada en el 2019 sobre el impacto de las enfermedades reumatológicas, se puede evidenciar que con lo que respecta a la artritis reumatoide, los pacientes reportaron hasta en 80% haber padecido fatiga y de la misma, siendo una fatiga severa, el 50% de los casos. También se asoció en dicho estudio que la fatiga se relaciona o se asocia a otros síntomas psicológicos tales como la depresión, alteraciones del sueño, ansiedad y también con diferentes estilos de afrontamiento de la enfermedad. En lo que respecta a la fatiga y a la depresión, en esta revisión sobre la fatiga y la fatiga severa en pacientes con lupus, de los cuales se determinó que en 570 pacientes con lupus, 386 refirió tener fatiga de acuerdo a las escalas realizadas y también de los mismos, 209 refirieron fatiga severa. Otros síntomas encontrados en dicha cohorte también fueron la ansiedad en 30.5% de los casos y la depresión. Con lo que respecta a la AR o artritis reumatoide, la prevalencia de los trastornos depresivos oscila según el estudio de unos 9.5 a un 41.5% su prevalencia, en donde se determinó que la depresión se asocia con mayor dolor, así como también mayor fatiga y deterioro en la calidad de vida. O sea que vemos una relación o asociación bidireccional en cuanto a la AR y la depresión se refiere, de modo la importancia de detectarla a tiempo, pues
De requerir manejo, habría que también ayudar al paciente y referirlo. La sexualidad del paciente con artritis reumatoide también sufre un impacto importante en vista de que la sexualidad se considera como parte integral de la personalidad humana y obviamente no poder disfrutarla de manera adecuada se corresponde a un tipo de disfunción y también se ve que los pacientes con enfermedades reumatológicas la reportan aproximadamente la mitad de los pacientes. Sin embargo, es un tema tabú, es un tema muy poco abordado en la consulta. De hecho, cuando estaba tocando este tema, me puse a pensar si algún paciente en algún momento me había referido a algún tipo de alteración sexual debido a su enfermedad y realmente no lo recuerdo. Y es un problema que sí se aboga que se debe de abordar de manera multidisciplinaria, no solamente el reumatólogo, también tiene que interferir el sexólogo, el psicólogo y hasta el fisioterapeuta. La misma, sobre todo esta disfunción sexual, se va a ver vista o afectada, sobre todo por la falta de movimiento que padecen los pacientes con enfermedades reumatológicas, el desequilibrio hormonal, la fatiga y la disminución de la calidad de vida. En cuanto a la calidad del sueño, también se ve afectado en los pacientes con enfermedades reumatológicas, hasta en un 70% de los casos, problemas del sueño tales como insomnio o sueño no reparador o despertares nocturnos o también exceso de una somnolencia excesiva durante la mañana. Los roles también, como mencionamos anteriormente, sociales y familiares, se ven adaptados. Se dice que hasta la mitad de los pacientes sufren de disfunción en las áreas de interacción social, en la comunicación con los demás y en la conducta emocional. Y hasta 2/3 de los pacientes asegura que ha disminuido de manera drástica sus actividades de ocio, placenteras, así como también los hobbies, sobre todo si requieren mucho uso físico. Aseguran de que también tienen la percepción de que no son comprendidos por su entorno, tanto laboral, amistades, familiares, y esto lleva a una alteración en su dinámica familiar establecida previamente que le altera su calidad de vida. De ahí también importante que el rol que juega la familia y los seres queridos del paciente que padece alguna enfermedad reumatológica, ya que brindándoles apoyo de manera positiva también podría interferir en que aminorar dicho impacto. A nivel económico y laboral, es importante también el impacto que tienen estas enfermedades y lo vemos reflejado en que tanto la prevalencia como las consecuencias funcionales y el elevado impacto socioeconómico de las enfermedades reumáticas ya es un problema de salud pública, sobre todo ya asumido en países en desarrollo, ya que se han realizado estudios en lo que se ha visto dicha magnitud, en donde la prevalencia del dolor musculoesquelético no traumático en adultos va de 7 a 36% y la discapacidad atribuible a las enfermedades reumatológicas de un 1.4 a un 10.4%. En esta gráfica, simplemente para que vean de manera ilustrativa rápidamente de cómo desde el año 96 al año 2011 en Estados Unidos los costes debido a enfermedades reumáticas, tanto directos como totales, tienen una tendencia al incremento y ya de manera en otros países, tales como Canadá, el impacto económico se traduce por las enfermedades reumatológicas, de 22.300 millones de dólares canadienses aproximadamente al año, lo que equivale a un Producto Interno Bruto de 2.1%. En Países Bajos ocurre algo curioso y es el hecho de que las enfermedades reumáticas ocupan el segundo lugar en cuanto a costos se refiere. Esto es para el año 2011, solamente incluyendo, o sea que antes de las enfermedades cardiovasculares y solamente precedidas por las enfermedades de salud mental. En Australia hicieron un estudio que clasificó o asignó el impacto económico de acuerdo a trastornos específicos, en donde el impacto mayor lo tenían el dolor lumbar y la artrosis, y los costos globales ascendían a 55.100 millones de dólares australianos. Ya viendo los costos que pueden acarrear de maneras específicas algunas enfermedades reumatológicas, tenemos que la artritis reumatoide, podemos ver los costos o el impacto económico que ha tenido básicamente dos eras, era prebiológica, era posbiológica. Para la era prebiológica,
Los costos aproximadamente al año iban de $5,000 a $7,000, y de estos el 2/3 era atribuibles a ingresos hospitalarios, que aunque sabemos que el paciente con AR no se suele ingresar, pero eran para cirugías, básicamente prótesis articulares. Los costes indirectos, que se miden de acuerdo a la prevalencia de la incapacidad laboral, van de 34 a 59%, en donde también se ha visto que hasta el 10% de las personas dejaban de trabajar en el primer año tras el diagnóstico de la enfermedad, y cerca de la mitad abandonaba el empleo en la primera década del diagnóstico, y hasta el 90% de los pacientes pues llegaba a su jubilación antes del tiempo habitual. Ya puesto posterior a la era con el advenimiento de los biológicos, estos gastos ya ascendieron $20,000 al año por consumidor. En el lupus eritematoso sistémico tenemos que los costos ascienden en promedio a los $9,000 al año, y otros estudios similares a este anterior, que fue en Estados Unidos, tanto en el Reino Unido como en Canadá, también tienen unos costes similares. Los costos indirectos sobre todo se miden de acuerdo a la prevalencia de la ausencia, o más bien el abandono del trabajo. Son mayores en enfermedades en el lupus, en donde se ve una alta tasa de pérdida laboral con una prevalencia que se estima de 15% en los primeros 5 años de diagnóstico y un 63% en las 2 primeras décadas de vida. También es importante mencionar que los pacientes con LES que refieren brotes o que han tenido brotes, dichos costos aumentan hasta el doble, sobre todo si son también a nivel brotes que involucre la esfera renal y neuropsiquiátrica. En la artrosis, los costos directos rondan los $3,100 anuales e indirectos, $4,000. Obviamente, si hay alguna complicación secundaria, por ejemplo, al uso de AINES o que requiera algún tipo de intervención quirúrgica, estos costos ascienden. Otras entidades, como el dolor de espalda, la espondilitis anquilosante, fibromialgia y gota, también tienen costos importantes en lo que respecta a la economía de cualquier país. Ya abordando la segunda parte del tema, de manera breve, pues hablando sobre la importancia del diagnóstico precoz o temprano en las enfermedades reumatológicas, pues no resulta extraño a sabienda de la naturaleza de dichas enfermedades autoinmunes, inflamatorias, crónicas, que pueden afectar cualquier órgano y por ende afectar la calidad de vida del paciente, pues es primordial que se realice un diagnóstico de manera precoz. El concepto de oportunidad de ventana terapéutica es un concepto que cada vez se habla más, que no es más que el lapso de tiempo en el cual la institución de cualquier método terapéutico determinará la mejoría clínica. Y es por eso que se aboga para que dicho diagnóstico se realice de manera precoz y temprana para poder establecer el tratamiento de manera adecuada, ya que ha evidenciado que es la forma de modificar el curso de la enfermedad reumatológica. En países ya de América del Norte y también de Europa, desde el año 2000, se ha encontrado una amplia reducción en lo que es el retraso diagnóstico de las enfermedades reumatológicas y por ende estableciéndose el tratamiento de manera oportuna, evidenciándose ya menos discapacidades y limitaciones secundarias a las enfermedades reumatológicas. De modo que lo que básicamente se aboga dentro de la importancia del diagnóstico de las enfermedades reumatológicas de manera temprana es que reconociéndola de manera temprana se puede establecer un tratamiento y por ende controlar la enfermedad, prevenir las lesiones y las discapacidades. En este estudio, con lo que respecta a la artritis reumatoide y sobre la importancia de su diagnóstico temprano, se habla ya del concepto de diagnóstico de artritis reumatoide muy temprana, que es básicamente realizar el diagnóstico de dicha entidad en las primeras 12 semanas de presentado los síntomas, en donde se ha evidenciado que se logra una mayor remisión de la enfermedad y también detener las erosiones causadas por dicha patología. Sin embargo, en la práctica clínica sabemos lo difícil que muchas veces es encasillar a tan temprano tiempo de evolución un paciente con artritis reumatoide o en otra patología articular. Es por eso que muchos de esos pacientes locales se pueden calificar como una artritis indiferenciada, a sabienda que hasta
un tercio de dichos pacientes no logra llegar a un diagnóstico definitivo en la presentación y el 30% puede progresar ya a una artritis reumatoide florida como tal. El otro porcentaje se habla de que puede ser calificado en diagnósticos alternativos, tales como espondiloartritis, artritis por microcristales, entre otras, o permanecer también como una artritis indiferenciada. La importancia acá para culminar sobre el diagnóstico, o más bien la importancia del diagnóstico temprano, es que obviamente un paciente que es visto por un médico que no es reumatólogo, por lo general tiene un retraso en el tratamiento, lo que esto va a conllevar a peores resultados en cuanto a su enfermedad. Se estima un tiempo promedio de la primera visita al reumatólogo, por lo menos en artritis reumatoide, de 17 a 19 meses. Lo cual obviamente establece una terapéutica de manera tardía. Ya si el paciente con algún tipo de sintomatología reumatológica es evaluado por un reumatólogo, con más frecuencia va a recibir el tratamiento oportuno, adecuado, logrando mejores resultados en cuanto a la clínica y también a nivel radiográfico. Es por esto que cada vez más se recomienda que el médico de atención primaria remita a la mayor brevedad posible a los pacientes sospechosos, pero para esto debemos hacer, o más bien tomar acciones para que ellos establezcan y definan lo que es un paciente sospechoso de enfermedad reumatológica a través de la mejor formación médica o educación continua. Muchas gracias.